buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nuestra primera sesión del mes de mayo del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México, COPEME. En esta noche estamos muy contentos porque tenemos una sesión sumamente interesante con un super coordinador y un super ponente. El tema es algo que hacemos todos los días en la práctica clínica cotidiana, que son las irrigaciones nasales, y vamos a ver la evidencia y los puntos de debate alrededor de este tema en lo tocante a población pediátrica, que seguramente por la expertez de nuestro ponente, pues será sumamente esclarecedor escuchar estos puntos de vista. Para presentar a nuestro ponente, le voy a dar la palabra al doctor Mario Canales Medina, no sin antes agradecerle su presencia para coordinar esta sesión, siempre dispuesto a la academia y siempre actualizado, el doctor Mario Canales Medina. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, del programa de alta exigencia académica. Hizo la especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Español, hizo otorrinolaringología pediátrica en el Hospital Infantil de México y tiene varios visiting fellows en el extranjero, tanto en el departamento de voz, vía aerodigestiva y cirugía cervicofacial, los cuales son en la Universidad de Alabama en Birmingham, Nashville, Tennessee, en el Boy Center, la Universidad u Hospital Universitario de Montgomery en Lovaina, Bélgica, en Luxemburgo y en el Hospital Universitario de Sahlgrenska en Gotemburgo, Suecia. Entonces, como verán, pues tenemos un coordinador de lujo. Y bueno, pues le voy a dar la palabra para que presente a nuestro ponente de esta noche. Recuerden que nuestras sesiones dan puntos para la certificación en otorrinolaringología, medicina general y pediatría. Y también pues estamos sumamente agradecidos con nuestros patrocinadores, los laboratorios Chinoin, gama de medicamentos para vía respiratoria, y que siempre están apoyando las actividades académicas en el área de la otorrinolaringología, sobre todo a nuestro colegio. Muchísimas gracias, Laboratorios Chinoin, y cedo la palabra al doctor Canales. Hasta luego. Hola, muy buenas noches. Agradecemos a la doctora Nuria Boronat la presentación, agradecemos a COPEME por la oportunidad. Vamos a presentar ahora nuestro ponente de hoy, el doctor Carlos de la Torre, un excelente otorrinolaringólogo pediatra de talla mundial, compañero, maestro y amigo, que nos va a dar hoy esta charla de irrigaciones nasales en pediatría, evidencias y puntos de debate. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Damos paso al doctor Carlos de la Torre. Buenas noches. Hola, bienvenidos a una sesión más del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México. Agradezco a nuestra presidenta, la doctora Nuria Boronat Echeverría, esta posibilidad de compartir con ustedes esta sesión, y asimismo agradezco la presentación del doctor Mario Canales Medina sobre mi persona. Vamos a iniciar esta sesión hablando de varios aspectos que son muy interesantes, sobre todo en el área pediátrica. Para ello he diseñado esta agenda que inicia con una breve historia de las irrigaciones nasales, para continuar con la composición de las soluciones salinas y el agua de mar. Hablaremos de los tipos de soluciones, los dispositivos, la técnica de aplicación, y finalmente hablaremos de los beneficios, así como la fisiología del moco y transporte mucociliar, y la aplicabilidad que tienen estas irrigaciones salinas en padecimientos comunes como son la rinosinusitis aguda, la rinosinusitis crónica, la rinosinusitis crónica y fibrosis quística, en el posoperatorio, en la rinitis alérgica, y algo muy importante que es un capítulo sobre la aplicabilidad en poblaciones de niños pequeños como son los lactantes. Vamos a comenzar diciendo que las irrigaciones salinas, si bien es cierto que se utilizan comúnmente ya desde hace varios siglos, han tenido una historia
que ha habido, está llena de muchas controversias. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta frase que, si me permiten, la voy a describir. Es del cirujano Jonathan Wright, del siglo XIX, en donde nos decía que cuando un rinólogo está experimentado, pues el tema de las duchas nasales y los aerosoles tienen un mínimo interés, ya que este rinólogo, que tiene el expertise, la experiencia, ha establecido ya en su mente este valor relativo de estas medidas y las ha descartado del ámbito de las cosas que deben ser consideradas. Es decir, como ustedes pueden ver, ha habido durante la historia pues muchos puntos a favor, autores que están en contra, pero sin lugar a dudas han ganado las irrigaciones nasales un papel dentro del manejo de las patologías de las vías aéreas superiores. Sin embargo, por ejemplo, y la pediatría no es la excepción, ha habido muchos puntos de debate desde el momento de cómo realizar el lavado nasal, cuál es la eficacia relativa, en donde todavía no está muy bien definido algunos de los aspectos, como vamos a ver más adelante. También existe controversia sobre cuál es el mejor método de administración, y así como esos existen dudas, controversias, que finalmente vamos a tratar de dilucidar en esta sesión. Pero vayámonos un poco a la historia. La historia de las irrigaciones salinas ya data de hace varios siglos, y quizá la primera descripción de estas irrigaciones data del siglo XI en la India, con los maestros de la yoga, es decir, con todos aquellos personajes que llevaban a cabo meditación, higiene espiritual, y donde podemos ver claramente cómo se empezó a utilizar estas irrigaciones, pero no con un fin curativo o con un fin médico, sino como parte de mejorar las técnicas de respiración en el yoga. Para ello, pues se utilizaban precisamente estos recipientes que permitían que por gravedades pasaran a la nariz, y de esta manera se mejorara la respiración. Se utilizaban soluciones o agua a una temperatura corporal con una cantidad precisa de sal que permitía que se llevara a cabo este lavado. Entonces es así como se llevaba a cabo el neti, que significa purificación con agua, y ya más adelante en el Ayurveda se describe el primer dispositivo para irrigaciones salinas, que es el neti pot. Este neti pot era una vasija de cerámica, y en donde pues se utilizaba líquido, se le ponían algunos compuestos, como podrían ser sal, por ejemplo, y en donde, repito, la gravedad permitía que no lastimara al sujeto, es decir, fluía en una forma muy pasible, de tal manera que pues no lastimaba la mucosa, no producía sangrados, y esto permitía pues que hubiera una mejor posibilidad de que respiraran los sujetos mejor, es decir, se utilizaba con estos fines espirituales. No es sino hasta el año de 2007 donde este famoso médico estadounidense, que es el doctor Nemeth Oz, en donde en un programa, en un show televisivo, que es de Oprah Winfrey, hace una descripción del neti pot, o de esta vasija neti, para fines ya propiamente médicos, para la patología o enfermedades sinógenas o sinonasales. Aquí pues él describió los beneficios que podría tener estas irrigaciones utilizando específicamente este dispositivo, y es así como se vuelve popular en la medicina occidental el uso del neti pot. Sin embargo, con el paso del tiempo se pudo demostrar que el neti pot no tenía un beneficio adicional sobre otro tipo de dispositivos para irrigación. Y volviendo un poco a la historia, vemos, por ejemplo, que el doctor Emil Zuckerkandl, autor de obras, sobre todo referentes a la nariz y los senos paranasales, fue un anatomista muy prestigiado, muy destacado, en donde hace una descripción muy precisa sobre la anatomía de la nariz y de los senos paranasales, y a partir de sus descubrimientos es como se consigue que pudiera tener un potencial el uso de las irrigaciones nasales para llegar a estas cavidades que eran de difícil acceso a los tratamientos como puede ser este tipo de irrigaciones.
Sin embargo, quizá el primer artículo que abre sobre estas técnicas o estos procedimientos esté escrito por este autor, que es el doctor Johann Tudicum, del siglo también XIX, en donde habla sobre un nuevo método de tratar las enfermedades de la cavidad nasal. Él utiliza ya esta técnica y estas irrigaciones nasales agregando compuestos como son el sulfato de cobre, como es el nitrato de plata, para el manejo ya de patología sinonasal. De tal forma que a través de la historia vamos a ver descritos múltiples dispositivos, así como formas de irrigación y soluciones para llevar a cabo esta limpieza sinonasal ya con fines médicos, y vemos claramente cómo se empiezan a modificar estos dispositivos, vemos las técnicas que se empleaban con la cabeza hacia abajo, la cabeza hacia arriba, es decir, cada vez había más y más interés por utilizar este tipo de dispositivos y lograr una mejor higiene nasal, hasta nuestros días en donde ustedes pueden ver una multitud de dispositivos, de técnicas, de indicaciones, y todo eso pues con el objeto de coadyuvar a las medidas o a los tratamientos convencionales para patología que ya mencionábamos, que es muy frecuente en nuestro quehacer otorrinolaringológico. De tal forma pues que esto todavía sigue en proceso, y sin lugar a dudas el lavado nasal desempeña un papel importante en el tratamiento de las afecciones nasales. Aunque existan dudas o controversias, es algo que se utiliza actualmente con mucha frecuencia. Ahora bien, hemos señalado que ha cambiado a través de la historia el manejo de cierto tipo de soluciones, y desde hace algunos años se ha empleado con mucho más frecuencia el uso de las soluciones a base de agua de mar, más que de solución salina. El agua de mar no tiene únicamente agua. Si podemos ver en esta gráfica, apreciamos que el 97% del agua de mar es agua, y un 3% a 4% aproximadamente está compuesto por unos solutos. Y estas sales disueltas son principalmente aniones y cationes. Los principales aniones y cationes los podríamos englobar en cloruro de sodio. Es decir, la mayor cantidad que nosotros podemos ver de esos solutos están representados por el cloruro de sodio. Y de ahí tenemos que el cloro es el anión y el soluto más frecuentemente encontrado. Vemos que tiene casi 56% y el sodio un 30%. Y de ahí pues le siguen el sulfato, el magnesio, el calcio, el potasio y otras sales. Esto hace diferente a la solución de agua de mar, junto con otro tipo de soluciones como pueden ser tisanas, o podrían ser, por ejemplo, la solución fisiológica, o incluso el agua pura del grifo, de la llave. Y esto es algo que es importante que lo conozcamos y que lo transmitamos a nuestros pacientes, porque a veces se utilizan en forma indiscriminada o se dan por equivalentes, utilizar una solución, utilizar la otra. Aquí podemos ver claramente cómo la solución salina tiene casi un 60% de cloro y un casi 40% de sodio, a diferencia de lo que vendría siendo el agua de mar, que como dijimos es 55 y 30 más o menos, de cloro y sodio respectivamente, pero notamos inmediatamente que hay diferencias en cuanto a la proporción o la presencia de otros iones, como pueden ser el calcio, el potasio, el magnesio, y algo muy importante que hay los buffers, es decir, los amortiguadores, que el principal es el bicarbonato, aunque existen otros como son el nitrato y el sulfato, que están presentes en el agua de mar. Asimismo, tenemos en el mercado que existen aguas electrolizadas y por supuesto el Ringer lactato, que se ha llegado también a utilizar en forma de irrigaciones sanguíneas. Voy a utilizar esta gráfica para señalar que algo muy importante es el pH que tienen las soluciones. El pH va a tener una importancia sobre todo en el transporte mucociliar, y de ahí la necesidad de que conozcamos que los pHs varían. Por ejemplo, en la solución salina es un pH que tiende hacia la acidez, es decir, es un pH de 5, en cambio el agua de mar tiene un pH de 8, es decir, que tiende a la alcalinidad. El Ringer lactato pues está en promedio más o menos casi 6.5 o 7, y esto va a tener importancia.
Aquí podemos ver nuevamente este comparativo de la composición de la solución salina, agua de mar y rigerlactato en miligramos por mililitro, e inmediatamente pues resalta que la mayor proporción de solutos está representada por el cloruro de sodio, y de ahí existen mucho mayor cantidad de otro tipo de iones, como pueden ser, repito, el hierro, el zinc, el lead. Aquí obviamente repetimos el pH, que es muy importante. Ahora, estos iones podríamos nosotros pensar qué papel tienen o qué papel juegan desde el punto de vista médico. Ya vimos la diferenciación entre la solución salina isotónica o la solución fisiológica y el agua de mar. Pero, ¿qué papel tienen estos iones que sí están presentes en el agua de mar y no lo están en la solución salina isotónica? Bueno, se ha visto por lo menos in vitro que el bicarbonato es una sustancia buffer, alcaliniza la solución y tiene por objeto reducir la viscosidad del moco. Y esto permite que sea fácilmente eliminable y que disminuya la cantidad de costras. También tenemos, por ejemplo, el calcio, que regula la frecuencia y la sincronización del batido ciliar. El magnesio, la reparación celular y la inflamación local. Tenemos también, por ejemplo, el potasio, que tiene una acción antiinflamatoria y un mecanismo reparador del epitelio respiratorio. Entonces podemos ver que cuando menos in vitro existe estos beneficios entre una y otro tipo de soluciones. A través de los años y en forma a veces un tanto empírica, hemos escuchado a algunos autores, sobre todo rinólogos, que han utilizado o han adicionado ciertas sustancias a la solución salina. A mí me tocó ver en alguna ocasión algún rinólogo americano que vino a México, a la Ciudad de México, a dar unas conferencias, y nos hablaba de las bondades que tenía el shampoo para bebés cuando se adicionaba a la solución salina. Y durante algún tiempo tengo que confesar que nosotros lo empezamos a utilizar en pacientes pediátricos que tenían rinosinusitis crónica. Aparentemente había una buena respuesta. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura y ve los estudios que traten de, ya sea de su empleo o se compare con el placebo, pues vamos viendo, por ejemplo, que esos estudios que hablan sobre la adición de shampoo de bebés a la solución salina, pues se nota que hubo más efectos secundarios en los pacientes que tenían o que recibían la solución salina con el shampoo para bebé, y que en personas sanas el shampoo provoca congestión y pérdida afortunadamente reversible del olfato, y que no se logra ninguna diferencia cuando se utiliza shampoo o no shampoo. Y sin embargo, pues sí podemos tener efectos secundarios. También la miel de abeja se popularizó durante algún tiempo. Está descrito la miel de manuka o incluso la miel de abeja natural, pero no se han encontrado tampoco diferencias relevantes cuando se utilizan soluciones con y sin miel de abeja. La desventaja es que estos estudios que hablan con miel de manuka o bien miel de abeja, pues reciben los pacientes, además de las irrigaciones salinas, otro tipo de medicamentos como pueden ser los esteroides intranasales o antibióticos, y eso pues ya nos da un sesgo para los resultados. Otro tipo de agregados son, por ejemplo, el giloglutano. El giloglucano tiene una estructura similar a la mucina y tiene un efecto como si fuera un barniz o una capa que impide la adherencia de las bacterias y además favorece que se estrechen las células del epitelio, y de esta manera pues constituya un mecanismo mecánico de protección o de barrera. Si bien es cierto que hay una evidencia limitada del aerosol nasal de giloglucano, pues sí pudiera tener un efecto positivo en síntomas de enfermedad de la rinosinusitis crónica. Entonces, pues queda algo como todavía como de posible beneficio. Sin embargo, también tenemos otras sustancias como el dexpantenol, en donde pues los estudios no han mostrado diferencias en los efectos, en los síntomas, pero sí en el transporte mucociliar. Entonces vemos cada vez que existen más estudios y más inquietud por parte de la industria farmacéutica o de muchos autores por tratar de ver si el adicionar a estas soluciones
nos pudiera dar un plus o un beneficio más allá del arrastre mecánico o de eliminación de mediadores de inflamación. Otro de los agregados, pues es el xilitol. Ustedes saben que el xilitol es un azúcar de frutas que también está presente en verduras, y el principal beneficio del xilitol es que es una sustancia antibiofil, es decir, tiene la propiedad de inhibir el crecimiento bacteriano, y entonces en forma natural podríamos decir que tuviéramos como una especie de antibiótico que permite hasta cierto punto pues tratar procesos que pueden ser infecciosos leves. También ha tenido otros beneficios como son la mejoría en el sistema inmune innato, y esto le confiere un beneficio adicional a las propiedades que ya tienen las irrigaciones salinas. Algo que es también interesante es que el sabor que le da el xilitol a la solución hace que pueda ser mucho más aceptado, sobre todo para pacientes pediátricos, debido a que el agua de mar normal pues tiene un sabor que a veces es desagradable para los pacientes. Bueno, hablábamos también del pH, y se ha visto también que estas irrigaciones, además de eliminar ciertas sustancias como mediadores de inflamación, dentro de las que destacan histamina, prostaglandina, interleucinas, etcétera, pues también se ha visto que el pH juega un papel importante. Cuando el pH tiende a ser ácido, ataca o disminuye o compromete el barrido ciliar. En cambio, las soluciones alcalinas, entre más tienen esa alcalinidad, pues van a favorecer el transporte mucociliar. De tal forma que un pH ideal sería aquel que está entre 6.2 y 8.4 para que el transporte mucociliar se lleve a cabo en una forma eficaz. Si recordamos la información anterior que les proporcioné, el agua de mar está con un pH de 8 y la solución salina isotónica con un pH de 5. Entonces ya vamos viendo que sí tiene mucho que ver la composición y la tonicidad de las soluciones. Ahora, ¿por qué son importantes entonces la composición de las soluciones? Pues porque se ha visto que esto puede influir en la eficacia de las irrigaciones nasales. Entonces, pues obviamente nosotros vamos a tener pacientes que tienen una abundancia en las secreciones, y pues bueno, estas podrían ser manejables a través precisamente de soluciones que tengan la tonicidad adecuada. En relación a las soluciones isotónicas, bueno, pues se ha visto que puede producir una reducción inmediata y significativa de antígenos microbianos, y en parte pues eso puede estar dado por este efecto mecánico y este efecto de arrastre y eliminación de estas citocinas o mediadores de la inflamación. Y algo también interesante es que algunos mecanismos de protección, como son la producción de lisocimas o lactoferrina, se pueden incrementar hasta un día después de que se hacen las irrigaciones nasales. Entonces vamos viendo todas estas bondades que tienen las irrigaciones nasales. Algo muy importante y que hemos hablado es soluciones isotónicas o soluciones hipertónicas. La tonicidad pues está dado por el porcentaje que tienen de cloruro de sodio, y las soluciones isotónicas son aquellas en donde la concentración está al 0.9%, y las hipertónicas cuando son más allá del 3%. Ahora, ¿existen dispositivos para la aplicación? Sí, existen muchos, ya lo vimos a través de la historia cómo se han modificado los dispositivos, y esto nos habla de que no hay un dispositivo ideal que permita reunir todas las condiciones y para todos los padecimientos y para todas las edades. De tal forma que vamos a tener dispositivos de presión positiva, como podemos ver en esta imagen, y en donde pues destacan los sprays, las bombas o las botellas rociadoras, ¿verdad?, que sacan un aerosol, y las jeringas. Y tenemos los dispositivos que basan su acción en la gravedad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Neti-Pot, en donde ustedes pueden ver este recipiente, y el agua va a caer, o la solución va a caer por gravedad hacia la fosa nasal. También tenemos dispositivos de alto volumen y de bajo volumen. Los dispositivos de alto volumen y baja presión están representados principalmente por las botellas compresibles o exprimibles que comercialmente ustedes ya conocen, y también por recipientes de irrigación que dependen de la gravedad.
no necesariamente neti-pot, sino todos aquellos que tienen esa forma como si fuera una vasija y que terminan en punta y que al ponerse en un nivel superior a la cabeza permiten que entonces pueda fluir esta solución a través de la cavidad nasal. ¿Cuál es la desventaja de estos dispositivos de alto volumen? La desventaja es que el usuario tiene la necesidad de crear la solución. Es decir, se le da un sobre o se le da el soluto o la sal que se le tiene que administrar a la solución, y eso requiere obviamente de una limpieza tanto del recipiente como de la solución. Ustedes pueden ver aquí altos volúmenes y baja presión en este video y vean claramente la posición que tiene esta niña. Utilizamos un volumen de 240 mililitros en una fosa y en la otra, de tal forma que es precisamente el volumen elevado lo que está haciendo que se lleve a cabo este arrastre mecánico, primero en una fosa y posteriormente se realiza en la otra fosa. ¿Bueno? Entonces, esta es una forma de irrigación que se ha popularizado sobre todo en patologías en donde existe un estado hipersecretor, como es el caso de las rinosinusitis crónicas. Entonces, está alto volumen y alta presión. Ahora, la desventaja de los dispositivos de alto volumen es que si no se hacen en una forma adecuada, pueden entonces dar muchos efectos secundarios. Y no es raro que nuestros pacientes se quejen de malestar o incluso de ardor o sensación de oído tapado. A mí me ha tocado ver pacientes que después de las irrigaciones con altos volúmenes dicen que la solución se les fue a los oídos y que tienen el oído tapado. Entonces, esto habla muy probablemente de haber utilizado un volumen excesivo o bien de haber utilizado una mala técnica. A pesar de todas estas desventajas, pues tienen bajo costo este tipo de dispositivos, son fácilmente disponibles, por lo general se toleran bien, y esto permitió que se hayan convertido en un estándar de oro en padecimientos como son la rinosinusitis crónica. En términos generales, vamos a decir que cuando se habla de bajo volumen y de muy bajo volumen, es que estamos hablando de cantidades entre 5 y 60 mililitros por fosa nasal por aplicación y menos de 5 mililitros por fosa nasal de aplicación respectivamente. Y cuando hablamos de volúmenes altos, estamos hablando de más de 60 mililitros por cada fosa nasal por aplicación. Entonces, así tenemos menos de 5, 5 y 60 y más de 60 para muy bajo volumen y alto volumen. Ahora, la botella comprimible permite hacer irrigaciones con alto volumen y, por supuesto, con baja presión. Entonces, cuando se hace un comparativo entre alto volumen y bajo volumen, entonces se ha podido observar que la solución salina con botella comprimible, que aproximadamente ocupa 240 mililitros, es mejor que una jeringa para reducir los síntomas, sobre todo, repito, en padecimientos hipersecretores como la rinosinusitis crónica. Ahora, ustedes van a ver en el mercado y que muchos artículos les hablan de solución hipertónica o solución isotónica. Ya vimos las diferencias en cuanto a la composición, pero vamos a la parte clínica, es decir, más allá de la composición, ¿cómo me impacta la diferencia entre una y otra solución? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, que en adultos con rinitis alérgica se dispone de 5 ensayos controlados y aleatorizados en donde comparan la solución salina hipertónica al 1.8%, ¿verdad?, contra la solución salina isotónica. Y aquí se pudo observar que la mejoría fue más notoria en los pacientes que se fueron tratados con solución hipertónica, y esto duró de entre 1 y 8 semanas. Y también hay estudios de metaanálisis que abarcaron tanto niños como adultos, en donde se ve mayor beneficio con la solución salina hipertónica. Y sin embargo, cuando se utilizan soluciones salinas isotónicas, el tránsito de la sacarina se acorta, lo que no sucede con la solución salina hipertónica. Y en estudios que se han hecho, por ejemplo, si bien es cierto, una cantidad de pacientes muy pequeña, en un porcentaje no mayor de 5 al 10% se refiere a malestar general.
y por lo común lo que se refiere es una sensación de ardor o irritación o de picor en la nariz cuando se utilizan estas soluciones salinas hipertónicas, sobre todo cuando son de 3% o más de 3% de tonicidad. Entonces, como podemos ver, las soluciones hipertónicas tienen a través de la literatura un mayor beneficio que las soluciones isotónicas, debido a que pues actúan directamente sobre el edema de la mucosa y eso se traduce pues una menor inflamación, y si lo combinamos con otras medidas como esteroides nasales o antihistamínicos, pues eso va a potencializar el efecto de estos medicamentos. Entonces, pues hasta cierto punto nos ayuda a la congestión. Sin embargo, tenemos que sopesar que algunos pacientes no van a tolerar estas soluciones hipertónicas y a mayor tonicidad, pues mayor va a ser estos efectos secundarios. Algo que también nos preguntan a veces los papás de los niños es ¿qué temperatura le voy a dar cuando yo voy a preparar una solución para irrigación? Bueno, se aconseja que la temperatura sea la del ambiente, 20 grados centígrados. Sin embargo, pues en la Ciudad de México actualmente vivimos temperaturas de 36 grados y pues podríamos decir que ambiente, pues considerando 20 grados centígrados. Aunque también está descrito en algunos estudios controlados y aleatorizados y estudios in vitro, preparación de soluciones salinas calentadas hasta 40 grados centígrados y pudiera ser una opción aceptable. Sin embargo, debemos de tener cuidado de no usarlas inmediatamente ni tampoco una solución refrigerada. Es posible que tengamos pacientes que nos hablen de que pues usaron una solución más caliente de lo habitual o incluso tomaron una solución del refrigerador pensando que ahí se esterilizaba el líquido y le dan el agua casi helada al niño en las fosas nasales. Y eso pues no debe de ser. Ahora ya tenemos toda esta información. ¿Cómo vamos a aplicar las soluciones salinas? Bueno, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de técnicas de bajo volumen, como pueden ser los aerosoles o las gotas, se recomienda la posición de la nariz al techo, es decir, aquí podemos ver cómo la cabeza del sujeto está dirigida hacia el cielo, podemos decir, o hacia el techo. Pero si nosotros estamos utilizando altos volúmenes y baja presión con estas botellas compresibles o como el Neti-Pot, en donde el nivel está más alto de la cabeza, entonces tenemos que utilizar la cabeza hacia abajo y hacia adelante para que por gravedad puedan escurrir o pueda llevarse a cabo este lavado de una manera mucho más efectiva. Pasamos ahora a este tema sobre las irrigaciones nasales y sus beneficios. Pues sabemos nosotros que las enfermedades de las vías aéreas superiores van a producir efectos dañinos para la mucosa y esto va a ir aparejado o va a ir de la mano con una alteración en el transporte mucociliar. De tal forma que estos padecimientos como rinitis, rinosinusitis aguda, crónica, poliposis nasal, pues tienen un factor común que es la inflamación. Y que esta inflamación se acompaña pues de edema nasal, de congestión, y estancamiento de moco y esta congestión pues predispone para que pueda haber una infección bacteriana. Esto va acompañado de un daño al epitelio y el transporte mucociliar. Entonces, las indicaciones de las irrigaciones nasales en términos generales podríamos decir que son 3. Humidificar la nariz. Si estamos nosotros en un ambiente reseco, donde hay poca cantidad de humedad, o bien tenemos patologías como por ejemplo la rinitis atrófica, o hemos utilizado medicamentos como los esteroides intranasales con mala técnica y que han hecho que se reseque la mucosa, pues ahí es una indicación, la humidificación de la nariz. Pero también se pueden utilizar estas irrigaciones nasales como vehículo para combinarlo con otro tipo de medicamentos como en padecimientos como la rinitis alérgica o la rinosinusitis tanto aguda como crónica. Aquí particularmente me refiero a los esteroides intranasales y no tanto a los antibióticos. Y por supuesto que en el posoperatorio de nariz y también de los senos paranasales, en donde existe la posibilidad que se formen costras, que se forme moco adhesivo
coágulos, y entonces pues a través de las soluciones de irrigación vamos a favorecer la eliminación de estas costras, de estos coágulos, y, por qué no decirlo, también promover la cicatrización. Esto ha sido motivo de estudios como este publicado por la doctora Marchisio en Italia, en donde se ve el beneficio que tienen las irrigaciones salinas en los pacientes. Cuando se compara, por ejemplo, en este caso, un spray con observación, vemos claramente cómo se disminuyen los síntomas de las infecciones respiratorias altas, el consumo de antibióticos y cómo se modifican los síntomas nasales en forma favorable. La duración de los días del padecimiento se acorta cuando se compara con la observación. Y ya en forma resumida, podríamos decir que los beneficios que tienen las irrigaciones nasales pues son un arrastre mecánico en donde vamos a eliminar los mediadores de la inflamación, pero también la carga de antígenos superficiales, así como sustancias alergénicas como pueden ser los pólenes o sustancias tóxicas del ambiente. Pero también disminuye el edema de la mucosa, si bien es cierto en una cantidad mínima comparado a otras medidas como los estores intranasales, pues sí tiene este beneficio sobre todo en las soluciones hipertónicas. Y algo muy importante es la eliminación mecánica de las costras, de la mucosidad y, por supuesto, actuar sobre ese moco para que se disminuya esta viscosidad y permita su mejor eliminación a través de un mecanismo de transporte mucociliar eficiente. Y vamos a hacer énfasis en todo el papel que juega el moco y el transporte mucociliar en las enfermedades sinonasales y cómo esto se puede beneficiar con las irrigaciones nasales salinas. Sabemos nosotros que el aparato respiratorio es la interfaz más grande de intercambio con el medio ambiente en un ser humano. El epitelio respiratorio, si nosotros lo estiráramos, lo extendiéramos, ocuparía una superficie aproximada de 70 metros cuadrados. Si hacemos entonces un corte de este epitelio respiratorio, vamos a ver que va a tener una serie de capas, pero que estas capas, obviamente, están supeditadas a que este epitelio respiratorio y particularmente la mucosa del aparato respiratorio estén bajo o que tengan la protección de ciertas barreras, como son barreras mecánicas, barreras o cambios aerodinámicos, la presencia de moco, el transporte mucociliar, la tos, etcétera. Es decir, que existen una serie de mecanismos de defensa que junto con este epitelio respiratorio van a permitir entonces que nosotros no nos enfermemos de infecciones virales o bacterianas. Y hablando particularmente del epitelio respiratorio, vemos entonces una capa de moco, tenemos una capa de líquido periciliar, que es donde baten los cilios, y tenemos finalmente el epitelio respiratorio. Todo esto forma pues la mucosa respiratoria y vamos a tener entonces aquí, ya viendo el epitelio respiratorio, cómo existen una serie de células que forman las células ciliadas y unas células que son las células caliciformes junto con las glándulas submucosas que van a producir el moco, y este moco que está en la parte superficial de la mucosa junto con el líquido periciliar van a constituir el líquido superficial. Entonces aquí vemos claramente cómo existe una célula caliciforme en donde tiene en su interior gránulos de mucina. Esos gránulos de mucina por exocitosis se van a hidratar y van a aumentar su volumen hasta 600 veces de su tamaño original y van a producir, repito, por exocitosis, entonces la liberación de esta mucina o de este moco que va a llegar al líquido periciliar, que es donde baten los cilios, y van a integrarse a la capa de moco superficial. Como su nombre lo indica, aquí tenemos estos cilios y para que estos cilios puedan batir se necesita que exista ese líquido que se llama líquido periciliar. Aquí podemos ver en esta imagen claramente cómo es que trabaja este transporte mucociliar. Vemos el aparato respiratorio y vemos el ingreso de partículas extrañas, que pueden ser pólenes, pueden ser toxinas, pueden ser contaminantes, pueden ser bacterias, virus, hongos, y es ahí donde se echa a andar nuestra primera línea de defensa, en donde está constituida, por supuesto, por este epitelio respiratorio con sus cilios que ustedes pueden ver
tiene este proceso de batido para que el moco que tenemos aquí encima de este epitelio, entonces barra con estas sustancias extrañas. Entonces aquí en esta micrografía podemos ver claramente estas partículas cómo son propulsadas para que junto con el moco y el batido ciliar puedan ser eliminadas. Este es un mecanismo de defensa entonces que permite que nosotros tengamos esta primera línea de defensa. Y aquí vemos claramente, por ejemplo, en padecimientos crónicos como la rinosinusitis crónica, cómo se afecta esta mucosa de tipo respiratorio. Aquí vemos una micrografía electrónica o micrografía electrónica de barrido con los cilios normales. Vean, es como una alfombra con sus cilios. Y aquí vemos en la rinosinusitis crónica el grado de destrucción que se manifiesta aquí por la presencia de silos deshilachados. Vemos aquí claramente células no ciliadas, algunos tapones de moco que podemos ver acá. Y entonces pues todo esto produce un estado hipersecretor y esto permite que se obstruyan las vías respiratorias, dentro de las cuales están, por supuesto, los senos paranasales, también las vías respiratorias bajas, y esto va a limitar el flujo de aire y hacer esto que se constituya en una patología que puede ser crónica. De tal forma que pues aquí vamos a ver situaciones en donde pues nos llegan al consultorio pacientes con estados hipersecretores, precisamente por alteración en todos estos mecanismos de defensa. Entonces pues uno trata de ver cuál es la mejor manera de poder eliminar ese moco, y para ello pues necesitamos entonces ubicar en qué condición patológica está nuestro paciente y cuáles son las mejores opciones terapéuticas. Dentro de estas opciones terapéuticas coadyuvantes están las irrigaciones salinas, y en el caso de la rinosinusitis aguda en niños, podemos decir que la información es limitada. Únicamente tenemos 5 ensayos controlados y aleatorizados y un metaanálisis, y que generalmente la información que se tiene en esta condición es extrapolada de los adultos, en donde sí existe mayor cantidad de datos clínicos. Los resultados que se tienen de las irrigaciones salinas en rinosinusitis aguda se puede decir que son mixtos, datos a favor, datos en contra, de tal forma que las guías de práctica clínica en los adultos recomiendan a las irrigaciones como una opción, pero en los niños sí le dan una mayor fuerza y se les da una recomendación, pero deben de ser empleadas por lo menos por 5 días. Los dispositivos que se sugieren para la rinosinusitis aguda son aquellos que puedan alojar grandes volúmenes y permitan una presión positiva. Es decir, aquí quizá los sprays nasales o las gotas pues no nos van a servir, nos van a ser de más utilidad utilizar los grandes volúmenes, y se aconseja solución salina isotónica en los niños debido a los eventos adversos que son mucho menores. Cabe recalcar aquí, como sucede en el caso de la rinitis alérgica, que uno puede empezar con solución salina con el objeto de crear la tolerancia y la aceptación por parte del niño. Pero una vez que se consigue la tolerancia y la aceptación, uno puede escalar o puede progresar a la utilización de soluciones hipertónicas. Aquí señalamos claramente, cuando hablamos de bajos volúmenes, estamos hablando, en este caso, de jeringas de 20 mililitros y altos volúmenes, cuando se utilizan recipientes con más de 240 mililitros. ¿Qué sucede en la sinusitis crónica en niños? Aquí tenemos un comparativo de la información que existe en niños y en adultos. Vean cómo la mayor parte de la información es proveniente de los adultos, y eso ha permitido que se extrapole esta información a los niños. En los adultos hay más de 10 ensayos clínicos controlados y aleatorizados, e incluso hay varios metaanálisis, pero en los niños hay muy poca información. Y nosotros como pediatras lo que hacemos habitualmente es extrapolar la información de los adultos a los niños. Y entonces utilizamos soluciones hipertónicas con más de 3% de tonicidad, y en donde se ha podido ver que los síntomas nasales, como pueden ser la tos, rinorrea, descarga retronasal e incluso los cambios radiológicos, son más notorios con la solución hipertónica cuando se compara con la solución isotónica. Repito, aunque el costo que se tiene con las soluciones hipertónicas a veces son los efectos adversos. La isotónica
puede mejorar la descarga retronasal, pero no nos ayuda en muchas ocasiones a la tos, a la puntuación radiológica, ni tampoco a la rinorrea. Entonces uno tiene que sopesar el riesgo y el beneficio. Ahora, ¿qué nos dicen guías muy prestigiadas, como es el caso de Cochrane o bien EPOS del 2020? Pues en el caso de la rinosinusitis crónica en niños, nos dice que el utilizar soluciones salinas sí nos da un beneficio, sobre todo en los pacientes con rinosinusitis crónica, en donde sí se ha podido ver a través de estudios controlados con placebo o bien utilizando diferentes técnicas y dispositivos, que el beneficio pues es mayor que utilizar un placebo. En los estudios que hay, desafortunadamente, pues hay muy poca participación de niños, es decir, la población de niños es muy poca comparado a lo de los adultos, y eso lo establece muy claramente Cochrane. En el caso de EPOS, la última actualización pues, nos dice que las irrigaciones nasales son recomendables. No es una opción, sino es una recomendación para la rinosinusitis crónica en niños. Y hace mucho énfasis que el adicionar otro tipo de medicamentos, como pueden ser los antibióticos, no está recomendado, ni en niños ni en adultos. Y aquí yo les quiero presentar esta tabla en donde podemos ver claramente el posicionamiento que tienen las irrigaciones nasales salinas en la rinosinusitis crónica. Si bien es cierto, esta tabla es un resumen de lo que está plasmado en diferentes guías en adultos, pero sí nos habla, repito, de las bondades y los beneficios que tienen las irrigaciones. Ustedes pueden ver aquí todas las guías de práctica clínica y el papel de cada una de las estrategias que se utilizan para el manejo de la rinosinusitis crónica. Y podemos ver que en verde está una fuerte recomendación y en amarillo una recomendación moderada. Y vemos como la gran mayoría de las guías de práctica clínica tienen recomendación para las irrigaciones salinas, tanto fuertes como moderadas. Algo que nos preocupa y que es de sentido común pensar que si yo preparo mis soluciones salinas a altos volúmenes, puede estar contaminada la solución o incluso el dispositivo puede estar contaminado. Entonces, esta preocupación es muy válida tanto para los médicos como para los pacientes, y ya desde hace una década se ha dado mucho énfasis en este potencial contaminante cuando uno prepara las soluciones, por lo menos cuando estamos hablando de los altos volúmenes y con ciertos dispositivos como son las botellas compresibles. Hay estudios que han reportado que las frascos y las jeringas se contaminan 1 a 2 semanas después, hasta en un 25% de los casos, y hasta en un 45% después de 4 semanas. Entonces, la recomendación es que cuando se preparan estas soluciones en casa, se debe utilizar agua filtrada, destilada o estéril y enjuagar el dispositivo una vez que ya se utilizó. O sea, si quedó un remanente, no dejarlo para la siguiente irrigación o no mantener el recipiente sin enjuagar, ya que esto pues habla obviamente de que pueden existir un papel de contaminación. Recientemente, ya la doctora Torreta hizo este estudio en pacientes que estaban hospitalizados y en donde pudo observar que la tasa de contaminación puede variar desde un 25 a un 100%, que es lo que está reportado. Pero particularmente en sus pacientes, vio que un 25% de las muestras que ella tomó de sus pacientes, vio que estaban contaminadas estas muestras con estafilococo aureus. 25, casi 30%. Pero algo muy interesante es que ninguno de los pacientes que recibieron las irrigaciones nasales desarrolló infección. Pues uno podría pensar que si las soluciones están contaminadas o se contaminan, pues esto me va a llevar a una infección como rinosinusitis. Sin embargo, en otros estudios se pudo demostrar que es más bien la presencia de bacterias en las secreciones nasales o en los senos paranasales las que son las que contaminan el agua. Si bien es cierto, es que existe ese potencial de contaminación en las soluciones que nosotros preparamos para lavados, pues no quiere decir que vamos a echar en saco roto las recomendaciones de promover una buena medida higiénica
en el caso de la preparación de las soluciones o de los dispositivos. Ahora, pasamos al tema de rhinosinusitis crónica con fibrosis quística. Hay una información muy recomendable, tanto en adultos como en niños, en donde existe un beneficio con la utilización de estas irrigaciones salinas. Aquí yo les estoy plasmando algunas de las recomendaciones que establece este consenso de un panel de expertos en fibrosis quística, que es a través precisamente de esta Fundación de Fibrosis Quística, y en donde nos habla que, si bien es cierto, no se ha podido demostrar cuál es el mejor método de administración o qué concentración se debe de utilizar y con qué frecuencia estas irrigaciones salinas, pues sí se recomienda, sobre todo con grandes volúmenes, 240 mililitros y a baja presión. Aquí sí, no podemos utilizar sprays, cantidades pequeñas, tenemos que usar grandes volúmenes y, por supuesto, tener en cuenta que requieren limpieza y mantenimiento. Este es algo que debemos decir siempre que nosotros utilicemos grandes volúmenes y alta presión. No se debe de utilizar, y eso nos hace hincapié con este panel de expertos, agua directa de la llave o el grifo. Por muy clorada que esté, no se debe de utilizar nunca agua directa. Debe de hervirse o debe destilarse preferentemente para reducir la posibilidad de contaminación bacteriana. En la rinitis alérgica es donde las irrigaciones nasales tienen actualmente una de sus principales aplicaciones. Todas las evidencias, ensayos clínicos controlados, metaanálisis, hablan de los beneficios cuando se comparan con controles o cuando se compara con no hacer irrigación o con placebo, y en donde se ve claramente el beneficio en cuanto a la puntuación de los síntomas y en cuanto al consumo de esteroides intranasales y antihistamínicos intranasales. Aquí podemos ver en esta guía de práctica clínica reciente, en donde nos habla del manejo escalonado farmacológico de la rinitis alérgica persistente en adolescentes, y ustedes pueden ver aquí claramente cómo se pone a la irrigación salina nasal como un coadyuvante a estas terapias iniciales de elección, como son los esteroides intranasales, los esteroides intranasales con antihistamínico intranasal, etcétera, en donde se pone, donde se sugiere como una buena recomendación adicionar las irrigaciones salinas para el manejo de estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son los mejores dispositivos para irrigar a la nariz de un niño con rinitis alérgica? Desafortunadamente, en niños no tenemos estudios que comparen estos dispositivos. Entonces, los beneficios se han podido observar tanto con los sprays nasales como con los atomizadores o las jeringas de grandes volúmenes. Entonces, cuando uno hace una revisión de la literatura y uno ve los consensos, pues nos damos cuenta que aquí sí utilizar, por ejemplo, sprays nasales o bien jeringas o atomizadores, pues puede ser de una utilidad similar. Entonces aquí tenemos una de las aplicaciones de los dispositivos que vienen envasados en un bote y que permiten que el spray se disperse por la nariz. Cuando se utilizan grandes volúmenes, es decir, más de 60 mililitros, entonces pueden existir todos esos efectos secundarios que ya habíamos mencionado anteriormente. Pero si regresamos al concepto anterior, difícilmente llegamos a requerir grandes volúmenes en la rinitis alérgica. ¿Qué tipos de soluciones son las que se recomiendan? Existe más información en población adulta. Desafortunadamente en niños no tenemos tanta información y pues contamos únicamente con un metaanálisis que incluye 3 ensayos clínicos controlados y aleatorizados que favorecen la solución hipertónica cuando se compara con la isotónica. Datos muy similares a los que ya habíamos mencionado para la rinosinusitis aguda, para la rinitis alérgica o para la rinosinusitis crónica. Ahora, cuando se compara, por ejemplo, pacientes que tienen rinitis alérgica, una solución hipertónica, ¿verdad?, con una solución isotónica, pues evidentemente las preferencias y los resultados se cargan en favor de las hipertónicas. Aquí podemos ver claramente cómo los síntomas nasales mejoran significativamente con la hipertónica cuando se compara con las isotónicas.
Ahora, la alcalinidad. La alcalinidad, pues, nos va a dar el pH de la solución. Ya mencionamos que un pH alcalino tiende a favorecer el transporte mucociliar. Y nuevamente, no tenemos muchos estudios en niños que nos permitan hacer comparaciones con las variaciones de pH, es decir, con baja alcalinidad, alta alcalinidad o mediana alcalinidad, es decir, con soluciones buffer. Entonces, sin embargo, lo que sí parece indicar es que hay mayor beneficio con estas irrigaciones independientemente del grado de alcalinidad. Sin embargo, mi apreciación personal es que cuando tenemos nosotros soluciones que tienen mayor tasa de alcalinidad, pues tenemos por lo menos beneficios en cuanto a la viscosidad del moco y a la formación de costras. Una duda que surge frecuentemente: ¿por cuánto tiempo voy a usar el tratamiento y qué volumen le voy a dar a un paciente con rinitis alérgica? Bueno, entonces se ha establecido que los adultos un mínimo de 2 semanas y en los niños un mínimo de 4 semanas. Estamos hablando entonces que vamos a acompañar a nuestro tratamiento convencional con estas irrigaciones por lo menos durante un mes en los niños. Si hacemos un análisis de los medicamentos que usamos para rinitis alérgica, pues vamos a ver que esto va aparejado. Tanto los esteroides intranasales como antihistamínicos intranasales, tratándose de niños de más de 6 años, y pues esto, como regla general, podríamos acompañarlo con estas irrigaciones salinas por ese mismo tiempo que usamos las irrigaciones salinas junto con el tratamiento convencional. Hay que estar pendiente entonces de la irritación nasal que se pueda presentar o esa sensación de ardor o de picor, sobre todo cuando se utilizan soluciones hipertónicas. Ahora, en los pacientes, por ejemplo, que tienen como complicación un estado hipersecretor con alta cantidad de moco, pues sí se recomiendan los grandes volúmenes y en la baja presión. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el papel de las irrigaciones salinas en rinitis no alérgica? Pues no tenemos ningún estudio que valore el tratamiento de estas soluciones. Podríamos nosotros extrapolar los resultados de la rinitis alérgica con la rinitis no alérgica y seguir los mismos principios que aplicaban para esta última condición. En los cuidados postoperatorios es la tercera indicación que ya habíamos mencionado, y desafortunadamente en niños nuevamente tenemos que extrapolar las experiencias de los adultos. Hay muy poca información en cuanto a cirugía septal en niños y tampoco existe suficiente información en cirugía endoscópica en niños. Sin embargo, los beneficios que han demostrado las irrigaciones en pacientes postoperados de septoplastía o de cirugía endoscópica en los paranasales en adultos, entonces nos permiten darle la aplicabilidad a la población pediátrica. Y aquí nuevamente las soluciones hipertónicas alcalinizadas, es decir, aquellas que tienen bicarbonato o que tienen un pH alto, tienen la ventaja de que nos mejoran el transporte mucociliar y nos ayudan a mejorar la viscosidad del moco y, por supuesto, la congestión nasal en el postoperatorio. Finalmente vamos a hablar de este capítulo de irrigaciones nasales salinas en este grupo etario que son los niños menores de 2 años, es decir, los lactantes, y en donde no existe información o uniformidad de criterios para recomendar de la técnica de aplicación, dispositivos, volúmenes o composición de las irrigaciones nasales. Esta falta de información y falta de criterios establecidos a través de guías de práctica clínica, pues entonces han permitido que se desarrollen diversos consensos a través de grupos o asociaciones médicas con el objeto de crear una cierta guía que le permita al clínico entonces tomar una decisión. Si bien es cierto que el consenso o los paneles de expertos constituyen un nivel de evidencia muy bajo, pues finalmente cuando no existen ensayos controlados o no existe metaanálisis, pues esta es la única evidencia de la que podemos echar mano para poder llevar a cabo una recomendación o una sugerencia para nuestra toma de decisiones. Las indicaciones que pone este consenso que se publicó el año pasado a través de un grupo de expertos es principalmente la congestión nasal. Es
muy poco probable que un niño menor de 2 años esté sujeto a cirugía, exceptuando alguna malformación congénita que ameritó que este paciente se tuviera que intervenir quirúrgicamente de la nariz. Pero quitando esos casos excepcionales, podemos decir que dentro de las indicaciones fundamentales, pues la principal es la congestión nasal. En relación a la frecuencia de uso, depende más que nada de la evaluación de la vía aérea superior y no tanto con qué frecuencia se puede utilizar. Entonces, no se llegó a un consenso entre los expertos. Algunos señalan que 1 vez al día, otros 2 veces al día, otras 3 veces al día. Entonces, aquí la conclusión a la que llegan los expertos es que uno haga una valoración muy personal o individualizada de cada paciente, de tal forma que, dependiendo de las condiciones que tenga la vía aérea y del estado de secreción de moco o de inflamación, que uno elija cuál es la frecuencia del uso. Ahora, preparación de la solución. La solución se debe de preparar a una temperatura corporal, 37 grados. Siguen ellos recomendando la solución isotónica precisamente por lo que mencionábamos, porque las soluciones hipertónicas tienen ese riesgo de tener la intolerancia o este efecto secundario de irritación o de picor o de ardor que puede tener en la nariz. No obstante, ellos hacen hincapié en que una vez que utiliza la solución isotónica por varios días y se logra el acostumbramiento o se logra que el paciente se adapte a las irrigaciones, uno puede progresar o migrar a la solución hipertónica. Si la solución hipertónica no la tolera nuestro bebé, nos podemos regresar a la solución isotónica. Pero si la tolera, ya nos quedamos con la solución hipertónica. ¿Esterilizar o no esterilizar? Las mamás nos dicen pues que así como ellas esterilizan los biberones, o anteriormente así lo hacían los biberones con la leche, pues bueno, entonces probablemente los papás nos pregunten si hay que esterilizar estos recipientes para que de esta manera se asegure la limpieza de la irrigación. Entre los expertos no hubo un consenso. Hay unos que no consideraron necesario la esterilización, otros dicen que sí, y esto más bien queda a criterio del clínico. Las formas de irrigación. La botella, que es compresible y recargable, pues es eficaz. Sin embargo, debemos de considerar que estamos nosotros en niños desde un día de nacido hasta los 2 años. Entonces, una botella compresible con alto volumen no sería la mejor opción para un paciente de esta edad. Los aspiradores nasales sí pueden utilizarse, pero como técnica complementaria. El spray nasal, ellos mencionan que es ineficaz. Sin embargo, recordemos que pues este es un panel de expertos y no existe ningún estudio que pudiera contraindicar el spray nasal. Dispositivos en pacientes pediátricos. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 estudios clínicos aleatorizados donde se compara los efectos con solución salina en diferentes dispositivos. Y aquí vemos la comparación de una jeringa de 20 mililitros con una botella compresible o comprimible, y en donde pues, se puede observar que la botella es más eficaz en la obstrucción nasal y en la rinorrea cuando se compara con la jeringa. Y cuando se compara el spray nasal contra un flujo de chorro, como puede ser algo parecido al Netipod, pues no se encontró beneficios ni eventos adversos entre los 2 dispositivos. Lo que quiere decir que yo podría utilizar este spray nasal, ¿verdad? Porque me da el mismo beneficio que utilizar este dispositivo tipo Netipod. Ahora, ¿cuál volumen de solución yo voy a utilizar? Pues de 0 a 6 meses, entre 5 y 20 mililitros por cada fosa nasal. Entonces aquí, si yo no voy a utilizar entonces estos grandes volúmenes de 200 mililitros o de 100 mililitros. Si estoy en un lactante de 6 meses, pues voy a usar 20 mililitros. Si es de 6 meses a los 2 años, voy a usar máximo 20 mililitros por fosa nasal. Entonces, como regla general, en los lactantes, no podemos sobrepasar los 20 mililitros por fosa nasal. Entonces, así por regla general. Sin embargo, en ciertas condiciones, sí podríamos exceder el volumen de los 20 mililitros, siempre y cuando pues tengamos ese estado hipersecretorio y que necesitemos mucho mayor volumen para eliminar estas secreciones. Algo que es muy importante, y eso sí fue consenso universal,
es que menos de 5 mililitros es inadecuado. El poner gotitas o un gotero, por ejemplo, de solución, o algunas gotas, como algunas de las mamás nos refieren, pues eso no tiene ningún beneficio. Pues tenemos que ubicarnos en estas cantidades. Esta tabla me pareció interesante porque nos habla, por ejemplo, del volumen que se requiere para irrigar en una forma efectiva la cavidad nasal de un niño, y vemos que debe de ser por lo menos 3 veces el volumen de esta cavidad. Entonces, si aquí vemos un recién nacido que tiene un volumen de 2 mililitros, pues yo tengo que dar por lo menos 6 mililitros en cada fosa nasal. Si es de un niño de 2 años, 4 mililitros, tengo que dar por lo menos 12. Si es de 4 años, por lo menos 12 también. Si es un niño mayor, por lo menos 15 mililitros. Estamos hablando de por lo menos. Es decir, si nos atenemos a la diapositiva anterior, pues estaremos hablando de aproximadamente y en promedio de 20 mililitros como una cantidad máxima por fosa nasal. La técnica de aplicación. Se han descrito muchas técnicas. Algunos colegas no advierten a los papás cómo deben de aplicarse, y entonces es común que los papás se la den acostada al niño o se lo den sentado al niño. Respecto a la posición de sentado, los expertos tuvieron discrepancia como una posición ideal para llevar a cabo una buena irrigación. Lo que sí ellos proponen es que se debe de administrar poniendo al bebé en esta posición de lado, y una vez que se instila la solución, entonces el procedimiento se repite sistemáticamente colocando al niño del otro lado. Es decir, por ejemplo, en este caso vemos se irriga la fosa izquierda y la fosa nasal derecha está al lado de la cama, vamos sobre el nivel de la cama. Posteriormente cambiamos la posición del bebé, irrigamos la fosa derecha y la fosa izquierda queda por debajo. De tal forma que las dos fosas nasales se puedan irrigar y en una forma muy segura. ¿Cómo valoramos la eficacia de las irrigaciones salinas en este grupo etario? Pues no tenemos pruebas objetivas que permitan valorar la eficacia, pero sí hubo coincidencia en algunos métodos de evaluación por parte de los expertos. Es decir, el chorro regular de líquido que salga por la nariz. Es decir, sale mucho o sale poca. La capacidad del bebé para respirar con su boca cerrada. Es decir, si tenemos un bebé que tiene su boquita cerrada mientras se alimenta, pues eso nos habla que la congestión nasal está cediendo o ya mejoró, y esto pues es una medida indirecta de que está siendo eficaz nuestras medidas terapéuticas, dentro de las cuales pudiera estar incluida las irrigaciones salinas. Esto obviamente, al mejorar la respiración nasal, se traduce por una mejoría en la calidad del sueño y por supuesto en la alimentación. El ruido. Entonces también coinciden en que si el niño hace mucho ruido para dormir o para respirar, pues eso nos habla de congestión y de secreción. Y también, pues si hay algún terapeuta que esté viendo al niño, por ejemplo un fisioterapeuta, pues que nos diga qué puntuación clínica utilizó para eso. En términos ya globales podemos decir cuáles son los niveles de evidencia, los grados de recomendación en este grupo de pacientes. Y aquí vemos, por ejemplo, volúmenes amplios tiene un nivel de evidencia 5 y un grado de recomendación A, de acuerdo a estos autores. Utilizar una presión baja tiene un nivel de evidencia 5, grado de recomendación A. Utilizar solución salina isotónica estéril es un nivel de evidencia 5 y un grado de recomendación A. La posición de decúbito supino o prono, un nivel de evidencia 5 y un grado de recomendación B. Y la efectividad de los lavados nasales es un nivel de evidencia 5 y un grado de recomendación A. Entonces, como ustedes pueden ver, los consensos o las recomendaciones que nos hacen los diferentes grupos médicos o sociedades o colegios pueden tener algunas variaciones, como ustedes pudieron comparar el estudio italiano con estos grados de recomendación de este grupo español. Pero sin duda alguna debemos de considerar que las irrigaciones salinas dan un beneficio a nuestros pacientes. Toda la información que les he proporcionado
simplemente es algo de lo que se trata en este libro. Este libro, compuesto por 10 capítulos de reciente aparición, nos habla desde la historia de las irrigaciones salinas hasta su aplicación en pediatría, pasando obviamente por la composición de las soluciones, técnicas de aplicación, seguridad y eficacia, aplicabilidad en rhinosinusitis aguda, crónica, rinitis alérgica, en el postoperatorio. Entonces, yo los invito a que consulten el libro, está en físico, más adelante, en unas cuantas semanas ya va a estar con una versión digital para que ustedes la puedan descargar y de esta manera puedan aumentar su información a la que yo presenté en este momento. Este es mi correo por cualquier duda, estoy para servirles para las preguntas y comentarios que ustedes gusten hacer. Les agradezco mucho su atención y pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor de la Torre, por esta excelente presentación que nos dio. Vamos a leer ahora algunas de las preguntas que tenemos por aquí pendientes. Nos preguntan uno de los asistentes acerca de las soluciones con manganeso y cobre, de la mupirocina, de la nafasolina, y nos preguntan también de la solución hipertónica, ¿desde qué edad se recomiendan en niños? Perdón, es que son varias preguntas en una misma. Las soluciones con manganeso y cobre, la mupirocina, la nafasolina y la solución hipertónica, ¿desde qué edad en niños? ¿Doctor? ¿Doctor de la Torre? ¿Ya me escucha? Listo. Le decía listo. Que ya está el video, digo, ¿ya está el audio? Ya estamos. Ok. Se desconectó, mil disculpas. Sí, oí las preguntas. El adicionar cierto tipo de solutos, como por ser cobre, manganeso, nos da, en teoría, algún beneficio adicional a la solución salina isotónica o hipertónica. Mucha de la información que nosotros tenemos en forma comercial, pues está publicada o está sustentada por el IPP que marca la casa comercial que fabrica las soluciones, pero en realidad, cuando uno busca los estudios, no están lo suficientemente robustos como para poder darle una recomendación con base a un ensayo controlado o aleatorizado. Entonces, desde el punto de vista teórico, por ejemplo, el cobre pues funcionaría como un, dijéramos, antibacterial, y el manganeso para la cuestión inflamatoria, desde un punto de vista teórico. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros prescribimos este tipo de soluciones, porque el sustento científico no está tan claro. Es más bien, ¿cómo se llama? Algunos estudios muy pequeños que no están aleatorizados, no están controlados con algún placebo, sino que más bien es una información tipo comercial. Hay veces que también nos venden la idea de que el adicionar algún ion, pues esto nos va a dar un plus. Y esto a veces está basado en ensayo, en estudios in vitro, no tanto in vivo, ¿no? Entonces, más que nada, tenemos que ver y darle el valor real, el adicionar este tipo de solutos y que nos los venden como que esto nos va a beneficiar más que la propia irrigación per se y el lavado mecánico. La mupirocina, pues yo me acuerdo que el doctor Scott Manning, cuando vino a México en varios congresos hace muchos años, él lo usaba, pero en una forma un tanto empírica, porque ustedes saben, la mupirocina vendría siendo como un antibiótico, y si nosotros vemos, por ejemplo, lo que nos dice EPOS no recomienda utilizar antibióticos en las irrigaciones. Nos dice que no hay el suficiente nivel de evidencia
como para agregarle antibiótico, ya sea cloranfenicol, gentamicina, penicilina, en fin, el antibiótico que ustedes quieran. Mupirocina, pues finalmente actuaría de una manera parecida con un antibiótico, y pues esto no tiene sustento científico el agregarlo. Eso más bien fue una situación empírica que se utilizó. Caseramente se preparaba agua con sal, se le ponía un tubo de mupirocina, se revolvía y pues se hacían las irrigaciones nasales, ¿no? Entonces, pensando que pues particularmente el estafilococo se iba a eliminar, como la mupirocina y su uso han demostrado, y que pues esto mismo podría reproducirse o replicarse cuando se usaba en forma de soluciones. Yo particularmente, pues yo creo que el punto clave aquí es más que nada el utilizar la solución madre, o sea, solución salina, isotónica o hipertónica, y ya pues dejar, por ejemplo, lo de que si le agrego esto o le agrego lo otro, excepto algunos compuestos, ¿no? El dexpantenol tiene estudios, xilitol tiene estudios, ¿cómo se llama? Que están incluso plasmados en EPOs. Entonces, yo creo que ahí sí tendríamos que tener un poco de criterio para la selección de estos productos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Nos preguntan, ¿qué opina usted si recomienda el uso de perilla nasal en lactantes, el aspirador nasal? Sí, bueno, como yo mencionaba acá, es como igual que la jeringa, o sea, el aspirador, si es para aspirar secreciones o si se utiliza la perilla como un dispositivo para irrigaciones. Si es para aspirar secreciones, bueno, pues es válido que nosotros podamos aspirar y quitar todo este exceso de moco, exceso de secreciones. Hay veces que se utiliza no con delicadeza y traumatiza más al paciente, y edematiza más los cornetes, edematiza más la mucosa, el estar utilizando sondas, como lo vemos nosotros en las terapias, o lo vemos en los pacientes hospitalizados, que se está sondeando al paciente constantemente, y eso ocasiona mucha congestión, epistaxis, trauma, y eso inflama más, ¿no? Entonces, si es con la finalidad de aspirar secreciones y se hace gentilmente, entonces creo que puede ser de utilidad. Ahora, si se utiliza la perilla para irrigar, pues es el mismo principio que se puede utilizar o que se aplica con las jeringas, ¿no? Que son bajos volúmenes y baja presión. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué opina de utilizar vaselina antes de irrigar? No tiene realmente indicación de utilizar sustancias oleosas. Realmente los dispositivos actuales ya tienen dijéramos, un sistema de protección que no traumatiza la fosa nasal. Cada vez están más perfeccionados estos dispositivos y son muy amigables para la nariz, particularmente de los bebés y de los niños. Entonces, poner lubricantes, no, o sea, no es una sonda que vamos a meter a través de la fosa nasal ni nada. Entonces, no le veo yo una utilidad. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otro participante que nos hace dos preguntas más. Nos preguntan, ¿con qué frecuencia ha visto usted otalgia después del uso de irrigaciones con dispositivos de alto volumen? Y nos preguntan también la diferencia entre las soluciones en irrigaciones comparadas con solución nebulizada. Bueno, en relación, por ejemplo, a la de otalgia, yo sí lo he visto particularmente cuando se utilizan muy altos volúmenes. La otra vez vi a un paciente pediátrico que tenía como unos 4 años, en donde se estaban utilizando volúmenes de 240 mililitros, pero con una mala técnica. El niño se lo daban acostado, como cuando se da el biberón acostado en el niño. Entonces fácilmente se le iba al oído, y los papás entonces abandonaron todo lo que se tuviera relación con irrigaciones. No querían saber de irrigaciones de ningún tipo, porque el niño entró en llanto, tuvo un otalgia muy importante,
se pudo ver en la otoscopía la caja ocupada, y bueno, entonces ellos pensaron que las irrigaciones salinas siempre van a producir eso. Y no, la realidad es de que sí puede darse ese caso. Yo sí lo he visto personalmente, no en muchos pacientes, pero sí lo he visto. Y es importante dedicar un poquito de tiempo a los papás a explicarles cómo se debe de hacer la técnica y recordar que los altos volúmenes y la baja presión no es una regla universal para todos los padecimientos. O sea, hay padecimientos en donde pueden responder, o condiciones de la nariz en donde pueden responder muy bien con los sprays, o sea, con dispositivos presurizados, y que no necesitamos usar grandes volúmenes. Los grandes volúmenes, desde mi punto de vista personal, deberían de estar reservados para los estados hipersecretores, donde hay muchísimo moco, como es el caso de la rinosinusitis crónica, como el caso que presenté de la imagen de la fotografía, donde el moco llega prácticamente hasta la barbilla del niño. Entonces, estos estados hipersecretores, entonces sí, no van a mejorar fácilmente con un spray. Ahí sí, los altos volúmenes y la baja presión sí serían de utilidad. Y la última pregunta, ¿cuál era? Era de la otalgia, y la otra. La otra pregunta era las irrigaciones comparadas con la solución nebulizada. Con la solución nebulizada. Bueno, depende para qué lo queremos. Si yo busco humidificar la nariz, entonces probablemente pues el tener un ambiente húmedo pues me va a producir cierto grado de humedad en mi nariz. Pero si yo estoy buscando un beneficio adicional, que no sea nada más la humidificación, sino llevar a cabo un arrastre mecánico, mejorar el estado de la mucosa, o bien quitar algún proceso inflamatorio, como sucede en muchas de las patologías sinonasales, pues el dar aerosoles como nebulizadores, pues eso no me va a dar ese beneficio, definitivamente. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan qué opina del uso de cromoglicato de sodio diluido en la solución para los lavados en el caso de la rinitis. Bueno, yo ya tiene tiempo que no consigo cromoglicato de sodio. Por ejemplo, en pacientes con rinitis alérgica, el efecto antiinflamatorio que tiene el cromoglicato no es comparable al que se pudiera tener, por ejemplo, con un esteroide intranasal. Entonces, el adicionar algún producto que no tiene un soporte, dijéramos, científico, yo diría más, y eso sí se ha visto en pacientes que tienen, por ejemplo, o posoperados de cirugía endoscópica, utilizar irrigaciones salinas con esteroide, en donde ahí sí hay un poco más de información, que utilizar el cromoglicato. O sea, definitivamente una forma comparativa, pues no tiene punto de comparación, ¿no? Un cromoglicato, por ejemplo, con un esteroide. Muchas gracias. Nos felicitan por su excelente sesión y nos hacen la pregunta de ¿cuál es el mejor producto derivado de agua de mar en los recién nacidos? ¿Cuál es el que tiene mejor actividad? Bueno, depende de lo que uno quiera utilizar. O sea, si yo voy a utilizar, por ejemplo, un envase presurizado, pues hay muchos en el mercado. Aquí tenemos que ver qué condición o qué es lo que nosotros necesitamos. Si vamos a utilizar una solución salina isotónica a bajo volumen y baja presión, pues entonces yo puedo, echar mano, pues simplemente de una solución isotónica o una solución hipertónica, ¿no? Entonces, aquí no sería dependiendo de la condición en la que yo tenga. ¿Cuál es mejor? Pues depende para lo que yo lo necesite, ¿no? Entonces, si yo basta y sobra con una solución salina isotónica porque es un bebé menor de 2 años y la condición sinonasal que tiene es tributaria para que yo pueda usar solución salina simplemente, pues bueno, yo lo puedo utilizar, puede ser digamos, de menos de 60 mililitros, de 20 a 60 o más de 60, dependiendo de las condiciones que yo quiera manejar o qué volúmenes yo quiera tratar. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan ¿cuál es el método ideal y la frecuencia para la sesión nasal diario? Método ideal.
Yo mencionaba en alguna diapositiva que dependiendo de los volúmenes que yo voy a utilizar, pues va a ser la posición que yo voy a tener. Ese dijéramos, va a ser mi método. Ahora, si yo lo que quiero es para higiene nasal, entonces, bueno, pues tengo en el mercado varios productos, porque higiene nasal, pues es para tener humidificación, humectación de la nariz, pero no tengo en realidad ninguna condición patológica, no tengo rinosinusitis, no tengo poliposis. Bueno, pues entonces nada más lo quiero como una medida de higiene. Entonces puedo utilizar estos spray nasales con dispositivos presurizados y eso me va a dar excelentes resultados. Entonces todo depende si es para higiene nasal, yo creo que los dispositivos presurizados me dan cumple ese objetivo que estoy buscando. Muchas gracias por esa respuesta. Le tengo ahora yo dos preguntas. Ya estas son personales. La primera, hay una preocupación por la diseminación de las bacterias de un seno paranasal o el resto de los senos paranasales. Sí. ¿Ha observado usted esa situación, que un paciente empiece con una sinusitis localizada en un seno o dos senos y se generalice a otros senos? Sí, bueno, esto ya estaba descrito desde hace tiempo cuando se usaban los PROETs, es decir, cuando se hacían esos lavados con grandes volúmenes, con una posición determinada, y en donde pues prácticamente se pasaba el moco de un seno al otro. Entonces el seno que estaba sano, pues ya se contaminaba precisamente por la invasión hacia el otro, de un seno hacia el otro, con el empleo de PROETs, pero los PROETs pues utilizaban estos volúmenes, no eran pequeños volúmenes, y pues se abandonaron este tipo de métodos o técnicas de irrigación. Entonces, sí es efectivamente es una preocupación que pudiera surgir, porque pues estamos utilizando grandes volúmenes y si están comunicados los senos, pues sí es factible que esto pueda suceder. Así como se puede ir la solución hacia el oído medio, porque sí está reportado, entonces, pues bueno, también se podría ir al resto de los senos paranasales, por supuesto. Claro, finalmente quizás sea momento de hacer una recomendación en contra, no solo no recomendarlo, sino una recomendación en contra de esos lavados de alto volumen. Ahora, Sí. Otra pregunta, yo sé que no está descrito, pero ¿podría hacernos una recomendación en contra de qué es lo que no hay que usar? Ya vimos que la evidencia científica no apoya, por ejemplo, ciertas lavado de agua de mar o algo así, pero no sé si pudiera puntualizarnos la recomendación en contra de qué es lo que no hay que usar. Yo creo que algo que no debemos de usar es el agua de la llave, ¿no? El agua del grifo, o sea, que abro la llave y con eso, yo he visto casos en donde del agua de la llave y con la mano se están, ¿cómo se llama?, irrigando la nariz. Entonces el dispositivo pues es la mano y la solución es el agua de la llave, ¿no? Entonces esto definitivamente por muchas razones no se debe utilizar. Una de ellas es porque pues finalmente pues no tiene tonicidad, o sea, no tiene cloruro de sodio, entonces no tenemos ¿cómo se llama?, esa tonicidad. Y por supuesto también pues el riesgo de contaminación es muy alto, ¿no? Y no tenemos una temperatura adecuada, pues depende de que la temperatura salga de la llave, etc. Entonces yo creo que eso no lo podemos, es una recomendación que no debemos hacer. La otra es también la posición. Creo que la posición cuando utilizamos, por ejemplo, altos volúmenes, ¿cómo se llama?, en tener el paciente en posición totalmente en decúbito supino, sí puede favorecer a que podamos tener efectos secundarios, ¿no? Por una mala posición o una mala postura. El agregarle cosas a las soluciones empíricamente, pues también yo no lo recomendaría. Se me ocurrió que le voy a poner este polvito, se me ocurrió que le voy a poner si se recomendó la miel de manuka, pues bueno, pues a lo mejor yo voy a usar la miel de Cuernavaca, ¿no? Y a lo mejor es muy bueno. Entonces, todos ese tipo de experimentos, denostando a la nariz, pensando que la nariz aguanta todo y que yo le puedo poner todo lo que yo quiera. Entonces, pues eso no debe de ser. O sea, la nariz merece todo nuestro respeto como para estar experimentando
y está poniendo cosas sin ningún sustento, sin ninguna base, ¿no? Yo creo que no experimentar también. Eso yo recomendaría esa. Muchas gracias. Nos preguntan, tenemos otra pregunta de los asistentes, que si es recomendable hacer lavados nasales a todos los pacientes con infección de vías respiratorias. No, o sea, depende. Si nosotros tenemos una infección de vías respiratorias, por ejemplo, una rinitis viral aguda, vamos, una rinosinusitis aguda viral, con un estado abundante de hipersecreción, pues bueno, pues hay estudios en donde sí se ha visto que es más el beneficio que se pueda tener que no hacer nada. Y de hecho hay un capítulo que así se llama, y así viene en Cochrane, o sea, irrigaciones nasales en infecciones virales de las vías aéreas superiores. Entonces sí nos da un beneficio, vamos. Entonces sí se puede emplear, sin ninguna duda. Yo creo que todos los estados de congestión nasal, o estados hipersecretores, o donde hay edema, o donde hay inflamación, y datos, por supuesto, de no solamente inflamación o de infección, pues sí son tributarios para que se puedan manejar con irrigaciones nasales. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta que nos comentan que si en conclusión a un lactante hay que irrigarlo sentado o acostado. Bueno, sentado no hay consenso. Hay gente que, como ustedes pueden ver, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Parece ser que la mayoría de los autores están de acuerdo en que la posición de decúbito lateral sería lo mejor para un lactante. Como yo mostré en la imagen, entonces el niño está en una posición lateral, ponemos entonces el dispositivo en una fosa nasal y la otra fosa nasal se irriga. Todo parece indicar que el utilizar, por ejemplo, el niño en posición de sentado, pues no pudiera tener el mismo efecto. Sin embargo, repito, ahí no hay estudios que nos hablen de comparaciones de cuál sería la mejor posición para un lactante. Entonces, por eso es de que se tuvo que hacer en el consenso esa pregunta, y en esa pregunta, curiosamente, no se pusieron de acuerdo. Pero todo parece indicar que la posición de sentado o semisentado no pudiera ser tan recomendable como la posición de decúbito. Entonces, recuerden ustedes que cuando no se tiene la información a través de estudios o ensayos clínicos, se recurre a un panel de expertos. Y estos expertos dan su opinión, y es la opinión de ellos, pues, la que prevalece, ¿no? Entonces, pues, se toma como la única evidencia que hay, y así lo debemos de tener. Cuando ya salgan estudios controlados y estudios, o ensayos clínicos, pues entonces se va a echar por tierra esas opiniones de los expertos, o se van a reafirmar esas opiniones. Así de sencillo. Pero mientras tanto, pues está de debate. Si ustedes lo usan sentado, pues bueno, hay algunos que dicen que sí. Si lo usan de decúbito, hay muchos que dicen que también. Doctor, nos hacen aquí una pregunta, creo que todavía hay tiempo, de uso de irrigaciones nasales en usuarios de piercings nasales. Sí, no tienen, ¿por qué no? O sea, el piercing se lo tiene en el ala de la nariz y tiene problemas de cornetes o problemas de congestión de la nariz, pues no tiene nada que ver. Nada que ver. Doctor, le puedo hacer así como de conclusión, de resumen. La modalidad depende de la indicación. ¿Podría comentarnos para rinitis alérgica cuál sería su solución, la que usted utilizaría, su modalidad de aplicación y el tipo de solución para rinitis alérgica? Si es una rinitis alérgica, que tenga secreción y que se vea con congestión, yo creo que una solución salina hipertónica es una buena opción. Utilizaría envases presurizados, no necesito altos volúmenes ni alta presión, un tipo hot, por ejemplo, o una botella compresible, no la necesitaría, simplemente con los dispositivos presurizados,
con solución hipertónica, si la tolera el paciente, y listo. Como coadyuvante a mi manejo convencional. Presurizado hipertónico. Hipertónico, sí, y yo utilizaría junto con mi terapia combinada o con mi esteroide intravenoso. Es que eso es importante, que las irrigaciones salinas son coadyuvantes a, no sustitutos para una rinitis alérgica. Misma pregunta para rinosinusitis, aguda y crónica. Aguda sí lo utilizaría yo, si es un estado hipersecretor, podría utilizar altos volúmenes y baja presión, y en la crónica no lo dudaría, utilizaría altos volúmenes y baja presión en la crónica. Ahí sí, sin lugar a dudas. Misma pregunta para rinofaringitis viral. No, rinofaringitis viral, yo creo que con los ¿cómo se llama? Dispositivos presurizados y en forma de aerosol, podría ser suficiente para esa condición. Muchas gracias. Misma pregunta para postoperatorio. ¿Cuál sería su solución y modalidad de elección? No, para postoperatorio yo sí utilizaría mayores volúmenes. No utilizaría aerosoles, utilizaría, ¿cómo se llama? Altos volúmenes y baja presión para eliminar costres y favorecer el edema, coágulos. Misma pregunta ahora para resequedad y costras, por ejemplo, ahora en primavera. Así, dispositivo presurizado, aerosol, creo que es suficiente. Incluso uno lo puede andar cargando en su maleta, las señoras pueden poner su dispositivo en el bolsillo y estárselo aplicando. Creo que eso, como se llama, tiene una buena difusión y llega a los sitios que a mí me interesan para, ¿cómo se llama?, para resequedad. Y ya sería la última indicación posible. Misma pregunta, ¿cuál utilizaría para prevención de infecciones respiratorias en exposición en contactos? Yo también pienso que un dispositivo presurizado en aerosol también puede ser útil. Aunque yo no sé qué tanto pueda prevenir el dar una irrigación salina de una infección de tipo viral. O sea, en teoría sí, porque elimina partículas, yo mejoro el transporte mucociliar y pues el barrido permite que elimine yo bacterias, elimine virus. Hay algunas soluciones que pues dentro de los iones que contienen pues se favorecen la producción de betadefensinas y eso pues también impide la adherencia del virus hacia el epitelio respiratorio, en fin, muchas bondades, ¿no? Pero, sin embargo, casi como una medida preventiva universal, en donde yo pueda garantizar que si yo tengo contacto con alguien con una gripe o un resfriado, y yo me pongo o hago una irrigación salina, ya no me va a pasar nada. No, pues porque también el virus entra por la conjuntiva, entonces no necesariamente me lo va a prevenir. Bueno, como coadyuvante. Muchas gracias, doctor, por ese excelente resumen de todas las soluciones indicadas en cada situación específica. Tenemos aquí otra última pregunta. Nos preguntan, ¿cómo se podría preparar solución hipertónica casera en spray recargable en países pobres? Es que para hacer la hipertónica, entonces nosotros necesitamos tener esa concentración de cloruro de sodio lo suficientemente, ¿cómo se llama?, con la suficiente concentración para que me dé esa tonicidad por lo menos de 8, ¿no?, como tiene el agua de mar. Entonces, ¿cómo se llama?, tendríamos que ponerle más cloruro de sodio, más sodio, ¿no?, o sea, más sal, vamos, en pocas palabras. La cosa está que quien lo aguanta, porque entre más sal, pues más arde y más molestia. Entonces, sí, o sea, tenemos que poner eso. Está contraindicado, por ejemplo, tener un pH o tener, por ejemplo, una concentración al 5%, ¿no?, de osmolaridad, porque no se aguanta. O sea, si ustedes se fijan, las soluciones hipertónicas están entre 1.5 y 3. Y hay unas aguas de algunos más, como Mar Muerto, etcétera, que tienen más de 6 o 7, ¿no? Entonces, pero no son nadie las aguanta, o sea, los efectos adversos que tiene son muy altos. Entonces, entre más sodio le ponga uno, pues obviamente la voy a tener con más tonicidad.
Entonces, pero la contraparte es esta. Ahora, recordemos que entre más hipertónica esté, también puede haber un fenómeno de aumentar la rinorrea. No solamente es la irritación, no solamente es el ardor, sino también produce rinorrea como un mecanismo secundario cuando se utiliza mucho una tonicidad muy alta, ¿no? Entonces produce rinorrea como un mecanismo propio de la mucosa de respuesta ante la excesiva tonicidad. Entonces yo creo que aquí las soluciones caseras en un país pobre, pues tendríamos que ver como la solución de Parsons, ¿no? Tener recipientes limpios, el agua limpia, tener, tener la cantidad de sal, no tiene que ser sal no yodatada, y ponerle, por supuesto, a hacer alcalina, tener un buffer con bicarbonato que nos ayude a alcalinizar la solución para que de esta manera nosotros mejoremos esa viscosidad del moco y, por supuesto, pues que tenga un mejor transporte mucociliar al tener esa alcalinización. Es una solución empírica que no vamos a saber qué tonicidad tiene ni vamos a saber qué alcalinidad tiene, porque no tenemos para medirlo. Todo es empírico, una cucharadita, un puñito. Entonces, va a haber variaciones, ¿no? Esta irrigación fue al 3% y la otra fue al 1% y la otra fue al 2.5% y el riesgo, pues obviamente, de la contaminación, ¿no? La contaminación es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta con el agua, ¿no? Con el agua, sobre todo si no es un agua, ¿cómo se llama? Que tenga la seguridad de estar limpia, ¿no? Aunque se hierva, es fácil contaminarse. Y los dispositivos, ¿cómo lo va a poner? El dispositivo está limpio, y qué garantías tiene ¿cómo se llama? De esterilidad del envase, en fin. O sea, yo creo que son muchos detalles que hacen que uno piense muy bien en las soluciones caseras. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues creo que ya se nos acabaron las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta de la audiencia, algún comentario. Bueno, creo que ya son todas y muchas gracias por esta excelente plática que nos dio y por darnos ahorita este resumen por indicación de su solución, la que usted indica. Pues creo que eso sería todo. Ok, pues estamos para servirles y muchas gracias por su atención y por quedarse hasta las preguntas, hasta esta hora de la noche. Muchas gracias de nuevo, doctor. Un abrazo enorme hasta allá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos próximamente. हो गया काम